porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Radio de Costa Rica, 1:00 p.m. con 34 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo programa de Noticias Monumental de hoy viernes, último programa de la semana, así es que muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Esta semana, o la semana pasada más bien, yo tuve en Noticias Monumental una conversación con la viceministra académica del MEP, doña Melania Brenes, y quedaron muchísimas preguntas pendientes de todo lo que estábamos conversando, así es que yo le pedí que por favor me acompañara en un Matices. Hoy, curiosamente, que es el día que la agenda de la viceministra lo podía, tenemos un programa más corto porque hoy arranca la jornada del fútbol nacional, iremos hasta las 2:45, pero yo le agradezco muchísimo a doña Melania que nos acompañe. ¿Cómo le va? Bienvenida a Matices. Hola, muchas gracias, Randall. Igualmente, bueno, muchas gracias y sobre todo por hacer el espacio a pesar de la agenda. Muy complacida de estar aquí con usted. No, muchas gracias por estar con nosotros. Yo quiero plantear un programa en donde, por supuesto, que yo tengo algunas preguntas y temas que dejamos pendientes la semana anterior, pero quiero también que la gente pregunte mucho, particularmente los padres y madres de familia y los chicos que escuchan Matices, que son bastantes, que puedan preguntarle a la viceministra las dudas que persisten respecto a el curso lectivo de este año. Así es que yo les voy a recordar cuáles son las plataformas. Pueden escucharnos en vivo en radio 93.5 FM, pueden observarnos a través de la señal de Facebook en vivo, lo pueden hacer ya en la cuenta de Noticia Monumental, yo aquí estoy viendo los comentarios, y lo pueden también hacer a través de WhatsApp en el 899-359-935. Así es que ya empiezo, acabo de abrir el teléfono de la radio para poder ver sus mensajes también. Doña Melania, hoy es un día informativamente interesante. El presidente de la República hace un ratito, de hecho creo que todavía estaba conversando en conferencia de prensa, pero en el corte se hicieron dos cosas. Uno, rompimos el récord hoy de nuevos casos, tenemos 1,059 casos nuevos. En las últimas 48 horas el Hospital Nacional de Niños confirma el primer caso del MISC, que es una evolución de alguna manera del síndrome de Kawasaki que afecta a los menores de edad, y el presidente incluso ya está hablando de reservar una parte del dinero para vacunas. Quiero preguntarle si esto cambia en algo lo que conversamos la semana pasada, que era que se mantenía la proyección, si salud lo permitía, de reiniciar en septiembre, ¿verdad? Y si no, pues ya darnos por vencido y terminar el año de una manera a distancia, doña Melania. Uh-huh. Bueno, como habíamos también conversado en la entrevista pasada, decíamos que siempre nosotros hemos trabajado los planes con unas fechas horizonte. En este caso hemos hablado de dar disposiciones, noticias y sobre todo orientaciones para la continuidad del ciclo lectivo presencial en el mes de septiembre. Hay muchas cosas en el mes de septiembre para el ciclo lectivo, por ejemplo está el tema de fiestas patrias, que también hay preguntas importantes, y ¿verdad? Desfiles, por ejemplo, no van a haber desfiles y otra serie de actividades, pero en septiembre estaremos anunciando sobre todo orientaciones y disposiciones para la continuidad del ciclo lectivo. Pero como habíamos hablado en la entrevista pasada, existe una alta probabilidad, y sobre todo, y veíamos, ¿verdad?, que ese día de la entrevista, que todo iba a depender cómo evolucionaba, y ve la noticia que tenemos hoy, ¿verdad?, de más de 1,000 casos, todo iba a depender de cómo evolucionaba el tema de la pandemia en el país, porque se tenían que ir tomando las decisiones de esta manera. De modo que en un escenario como este, Randall, es muy probable, como dijimos también en la entrevista pasada, que cerremos ciclo lectivo a distancia. Hasta el 23 de diciembre a distancia. Nosotros estamos preparando acciones específicas para cerrar el ciclo lectivo a distancia, con muchas intervenciones que podemos profundizar más adelante si preguntan y están interesados, pero esa es una alta probabilidad, sobre todo si el comportamiento sigue como vamos, y también, como decís muy bien vos, también empiezan a presentarse variaciones y repercusiones con otro tipo de enfermedades generadas por este virus. Es un año muy complejo en ese sentido, y bueno, y las decisiones serán desde luego consensuadas con salud
Y como veíamos también en la entrevista pasada, pues el sistema educativo tiene alta vulnerabilidad de contagios y por tanto pues es una de las acciones que no podemos aflojar. Indudablemente, pero ayúdeme a aclarar una duda. Uh-huh. Nosotros país, estábamos pensando en regresar en septiembre, en una fecha de septiembre, no sé, el 17, el 20, no sé, o en anunciarle al país cuándo íbamos a regresar durante el mes de septiembre. Sí, la expectativa siempre ha sido, con las fechas de corte, anunciarle al país si regresamos, cómo regresamos. Y entonces era anunciar si había una posibilidad de regreso a partir del plan que ya está establecido. ¿Que es a partir de qué día de septiembre el regreso previsto? Bueno, estábamos viendo con Presidencia la primera semana, como te decía, teníamos fiestas patrias, entonces estábamos mirando la posibilidad de pasar fiestas patrias y posteriormente ir evaluando la evolución de la pandemia. Es que en esto, Randall, es muy difícil y yo sé que necesitamos, y toda la comunidad en general educativa requiere certeza, pero el cambio de la evolución de la pandemia en su comportamiento es tan diferente día a día y semana a semana, y ha sido tan difícil prever cómo los cierres y todo el tema del comportamiento epidemiológico de esto ha sido tan complicado, que realmente nosotros estamos imposibilitados en este momento, sin el aval de salud, de decir si hay, no hay, si se vuelve o no se regresa, ¿verdad? Porque es decir, es generar, situaciones de riesgo y por tanto tiene que ser muy mediado en las mesas de trabajo que ya el Ministerio tiene con salud para hacerlo. Entonces nosotros en septiembre íbamos a anunciar la posibilidad de un regreso, pero como lo dijimos en la entrevista pasada, estamos viendo que esta evolución tiene alta probabilidad de que no regresemos en todo el año de manera presencial. Claro, de hecho le voy a contar la evolución de la entrevista, doña Melania. Uh-huh. Primero voy a analizar con usted ahorita qué pasa si logramos regresar, cómo se regresa, cómo se tiene previsto regresar. Y la otra, que me queda muy claro, que es la más probable a que sigamos a distancia. Pero antes de esos dos escenarios, digamos, que vamos a manejar en la entrevista, sí quería saber, porque me parece que en el trabajo que usted me ha detallado una y otra vez, tan específico, tenían ya una fecha, digamos, de decir, bueno, si todo nos permite, regresamos tal día. Ya entendí que sería la semana posterior a las fiestas patrias, ¿verdad? Lo que me indica además que serían unas 3 semanas, como estábamos previstos para regresar, pero que el panorama pinta particularmente complicado. Si esa semana, que es la semana del 17 de septiembre, no logramos regresar, ya chao y... No, chao no. Bueno, sí, chao para casa, pero a distancia. Así es. Ok, ya no habrá segunda opción, no lo pasamos al 30, ni nada, ya listo. Eso es algo que realmente tenemos que definir con la señora ministra, pero ya nosotros hemos conversado con las autoridades y especialmente doña Giselle vislumbra también por el comportamiento del virus en otros países y otros sistemas educativos en donde ellos sí han anunciado ya con certeza no hay regreso, que es muy probable que efectivamente ya el ciclo lectivo cierre de manera a distancia, ¿verdad? Chao no, porque pues siempre hemos estado en la casa, ¿verdad? Es decir, en este proceso hemos estado siempre ahí, es decir, nos mantenemos donde estamos. Es muy importante, Randall, tomar en consideración que si bien, digamos, el regreso presencial siempre ha sido una realidad, una posibilidad, digamos, y el MEP se preparó a nivel de planes de trabajo para hacerlo, hay acciones, por ejemplo, como pruebas estandarizadas relativas al bachillerato por madurez que han generado también muchísimas preguntas porque estos son estudiantes que simplemente tienen que rendir una prueba por suficiencia para aprobar, en este caso la diversificada. Nosotros consideramos eso como parte de las acciones de regreso del sistema educativo porque involucra sedes, recintos, aplicación, movimiento de personas en los centros educativos. Estamos valorando, por ejemplo, si ese tipo de acciones, porque es con población adulta usualmente, o jóvenes ya, digamos, más maduros, estamos evaluando la posibilidad de ver la reprogramación como parte, digamos, como una acción concreta del plan de regreso. Eso no involucra necesariamente el regreso de la primaria o de la secundaria. Todos esos elementos estamos valorándolos porque las acciones no solamente del MEP no solamente ocurren, digamos, en el aula con los docentes, sino que hay muchas acciones como pruebas estandarizadas, inclusive
pruebas de otro estilo, por ejemplo, de naturalización. Este año las pruebas de naturalización que se hacen con Cancillería se tuvieron que suspender, ¿verdad? No, solamente se hizo una convocatoria este año para prever las convocatorias del año entrante. Entonces, todos son acciones pequeñas, pero que estamos viendo si esa, por ejemplo, es una acción parte del plan Regresar que sí se puede implementar a pesar del comportamiento por las necesidades o requerimientos, pero por lo demás sería a distancia. Ya le voy a preguntar lo de bachillerato por madurez porque tengo muchas preguntas aquí, tengo muchas preguntas pendientes respecto a ese tema del bachillerato por madurez antes de entrar justamente en los escenarios. La probabilidad, creo que estamos de acuerdo, yo creo que es casi cierto que no vamos a regresar y no hay que ser un genio epidemiológico para entender, digamos, que hay un aumento de casos y que sería un discurso absolutamente contradictorio decir, hey, mantenga su burbuja social, pero mande los chiquillos a la escuela porque ahí se rompe la burbuja social. Así es que creo que es la posibilidad. Así es que permítame preguntarle lo de bachillerato por madurez entonces para entrar al tema de sí, que es el menos probable, regresamos a clases. Bachillerato por madurez, en una de sus modalidades la gente estudia en la casa con los libros y le dicen, señores, el sábado tal se presenta a tal escuela o tal colegio a las 8 de la mañana, entra a hacer examen, se va para la casa y después le llega el resultado. Usted me dijo la semana pasada que ustedes tenían un protocolo para eso, es decir, para hacerlo menos congestionado, si se permite, porque aquí hay muchas preguntas respecto a eso. Incluso una dice, y los que debemos una, ¿por qué no nos perdonan la una y nos dan por pasado el tema del bachillerato por madurez? Así que, ¿qué incluye ese protocolo? Y si incluye, como en el caso de esta persona que nos pregunta, el perdón a alguna materia. No, el protocolo lo que incluye es la aplicación, el acto de aplicar la prueba, ¿verdad? Es un protocolo con unas medidas que dice cuántos estudiantes por aula, que tienen que preverse, por ejemplo, de medidas de protección, la persona que llegue a hacer la prueba, si tiene que usar mascarilla o si tiene que usar una careta, por ejemplo, el tema de desinfección, la logística de entrega del material, el uso de alcohol, es decir, el protocolo es el de aplicación de las pruebas estandarizadas en un contexto de acuerdo a las medidas de salud, ¿verdad? De acuerdo a medidas específicas. Con respecto al tema de el perdón, si se quiere, o la exoneración de alguna medida o de algún requerimiento, es importante recordar que las pruebas de bachillerato por madurez son parte de los programas educativos que el Ministerio tiene de suficiencia. Eso quiere decir que los estudiantes de bachillerato por madurez toman la posibilidad de hacer una prueba donde ellos se preparan de manera independiente, con apoyo de un instituto o de profesores, para rendir una prueba, porque ya ellos fueron parte de un proceso evaluativo que dice que están listos a nivel curricular con los aprendizajes por lograr, están, digamos, preparados para recibir su educación diversificada, y por eso es que deben una prueba o deben varias. Es decir, es un programa cuyo eje fundamental, Randall, es hacer la prueba y probar mediante un examen, en este caso, que tiene los conocimientos. No es, digamos, un programa en donde el estudiante ha venido siendo evaluado periódicamente o con un seguimiento como en la educación formal, por ejemplo, sino que el programa, la naturaleza del programa en sí mismo es rendir la prueba. No hay otra cosa en medio de eso. De manera que a nivel de normativo es absolutamente no viable para nosotros exonerar a una persona de un requisito que es el único que tiene que cumplir para obtener su bachillerato o su educación diversificada. Ok, en resumen, no hay perdón, si me lo permite, de materias de bachillerato por madurez. El MEP quiere hacer y está listo, según lo que le entiendo, para hacer las pruebas bajo uno de los 17 protocolos que han aprobado, pero necesitan, y aquí es una pregunta, necesitan la autorización del Ministerio de Salud para hacerlo. Así es, como hemos venido trabajando todo. Es y decir, la están pidiendo, viceministra, porque digo, vamos por 21 de agosto, hay gente a la que yo entiendo que le apremia mucho eso, porque eso depende de entrar a la U o no, claro, el otro año. ¿Para cuánto están proyectando poderlas hacer? Claro, sí, eso está en mesa de trabajo y ya está un calendario de reprogramación total. De hecho, lo hemos tenido que cambiar varias veces, ¿verdad? A veces lo teníamos dispuesto para iniciar en septiembre y ahorita lo tenemos dispuesto para iniciar
si todo sale bien en octubre. Pero efectivamente en todas las mesas de trabajo, en este caso que mantenemos con la Comisión de Emergencias, con Salud, siempre está pendiente eso, y yo quiero que sepa que es un tema que efectivamente yo he abordado directamente, es decir, esto no es como que yo lo he delegado, yo he estado encima de las pruebas de bachillerato por madurez, reuniéndome con las personas, reuniéndome para hacer el protocolo en apoyo con apoyo de mi compañero Pablo Mena, que es el director de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, respondiendo además dudas y consultas de todas las instancias, institutos, docentes, y en general estudiantes, es decir, es un tema que yo he llevado directamente en mi despacho y efectivamente, digamos, en este momento lo tenemos en, digamos, top 10 de las actividades que tenemos que implementar inmediatamente. Entonces es de nuestra alta prioridad, pero pues hemos sido bastante consecuentes en trabajar el liderazgo a nivel país con salud. Y yo sí quiero, digamos, que comprendamos que yo no simplemente como viceministra, doña Giselle, puedo citarlos a todos, aplicar, y que entonces después Salud se dé cuenta, bueno, ¿y dónde está la gestión, interacción que tenemos como instituciones públicas en resguardo de la salud de las personas? Claro, pero el que define en última instancia es Salud. Así es. En este momento sí, como ha sido en muchas otras cosas que se están haciendo. Como ha sido en todo. Pero lleguemos si me permite, voy a repetir 4 conclusiones que podemos generar ya a los 18 minutos del programa. Listo. Ok, 1, se tenía previsto regresar la semana del 17 de septiembre. Si no es posible regresar, ya se finalizará el año de manera a distancia. Segundo, hay una alta probabilidad de que no se regrese en septiembre debido a los últimos números y datos que se manejan. Hay una alta posibilidad de aplicar los exámenes de bachillerato por madurez en octubre. Así es. Ok, y no hay cero posibilidad, de que haya ni desfiles ni actividades presenciales para el 14 y el 15 de septiembre. Así es. No va a haber. Firmamos todas. Ahí están las 4 conclusiones. Vamos al escenario 1, el menos probable. Regresan a clases. Ya para no ponerla a repetir lo que sabemos, ya en la última entrevista usted me había dicho, Randall, si regresan solo primero, sexto, séptimo, quinto en los académicos, sexto en los técnicos, y evaluaríamos algunas excepciones, digamos, de alguna situación en particular que algún grupo de los grados que son intermedios tengan que entrar. Eso no ha variado nada, ¿verdad? No, y esa variación o esa posibilidad de otros niveles u otros grados, ¿verdad? U otras personas estudiantes, dependería de los planes y aplicación de planes de retención estudiantil de los diferentes centros educativos. Es decir, porque nosotros estamos priorizando, recordad que lo hablábamos también, la permanencia de nuestra matrícula, de nuestras personas estudiantes en el proceso educativo, y es muy probable que vamos identificando en este camino que hay estudiantes que realmente requieren que les hagamos una intervención en centro educativo para ¿verdad?, darle seguimiento. Entonces, todos estos son criterios que se toman en cuenta o que se van a tomar en cuenta en el caso de la posibilidad, digamos, de este regreso eventualmente. Ok, si se regresan esos niveles, regresan bajo un protocolo estricto y regresan con mascarilla, por ejemplo, y careta. ¿Esos implementos los brindaría el MEP? Con careta, es lo que estamos previendo, porque la mascarilla se ha considerado, si bien es algo que igualmente previene y todo, pero es algo que es un poco más incómodo, y sobre todo para zonas calientes y todo, creemos que es mejor para el proceso de los maestros y los niños una careta. Y sí, efectivamente nosotros nos hemos estado preparando, no solamente con recursos del MEP, sino que también a través de donaciones y alianzas estratégicas. De hecho, ya hay digamos, implementos suficientes en algunos centros educativos a partir de estas acciones que hemos hecho. Sin embargo, sí, obviamente contamos con que las familias y los papás, de ser posible y tener las posibilidades de comprarles las caretas que prefieran, ¿verdad?, que sus hijos usen, porque algunas son de mejor calidad que otras, pues también contamos con las posibilidades que desde luego las familias que consideren que puedan prever el recurso de sus estudiantes puedan
enviar al chico con su propio material, con su propio recurso. Sabemos que esa no es una realidad para todos los estudiantes y estamos listos para solventar lo que sea necesario, pero en el caso de las familias que sí se puede. Y creo que en eso pues hemos sido responsables, porque yo creo que ya a estas alturas del partido los chicos en sus hogares tienen, inclusive ya yo los he visto con su careta, muchos, ¿verdad? Ya está distribuido en general, pero si tienen que salir a hacer un mandado, etcétera, o a caminar el perro, que también he visto mucho aquí en el barrio mío, ¿verdad? O los chiquillos que salen a hacer a la pulpería, pues tienen sus propias caretas. Entonces yo sí creo que ya en muchos casos las familias se han preparado, pero obviamente no podemos generalizar, y en esos casos pues nosotros sí estaríamos velando porque todos los estudiantes cuenten con el recurso. Claro, pero entonces vamos a ver, la lógica es al revés. No es que el MEP le va a dar a todos, sino le va a dar a los que les falta. Así es. Y los que puedan proveer su propio recurso, que eso es así, entonces desde luego que lo que queremos es estimular a las familias, si está dentro de sus posibilidades, que obviamente tengan sus propios recursos. Te voy a decir también por qué. Porque pues hay familias que prefieren probablemente otros recursos de otra calidad para sus hijos, si quieren una careta más sofisticada o de mejor nivel de protección o de ventilación o lo que sea. Y esto es algo, Randall, que nosotros no nos inventamos, sino que hemos consultado con las propias familias, o verdad, en intercambios que hemos tenido, y también con entidades. Y en ese sentido, pues como país también un poco el enfoque siempre ha sido que el que pueda poner de su parte, y el que no, pues nosotros obviamente estaríamos haciendo las acciones que se requiere para muchos niños. Y te voy a poner un ejemplo muy claro de ese tipo de acciones, ¿verdad?, que en el sistema educativo hay que analizar con cuidado. Por ejemplo, dentro del programa de cuadernos de Limas, que siempre se entrega al inicio del curso lectivo del año, dentro de ese programa, el paquete de materiales educativos que se ofrece a los chicos trae cartuchera y trae salveque. O sea, trae ambas cosas, además del lápiz, borrador, y esos son implementos que ya vamos a analizar, descartar de estos paquetes, sobre todo para años posteriores al año 2021, porque no se usan. Porque a pesar de que las familias, tal vez en que se localizan estos programas, son familias altamente necesitadas, los chicos de esa cartuchera no les gusta, y ese, ¿verdad? Entonces nosotros estamos redireccionando los recursos, es decir, todos esos temas hay que leerlos en el sistema, qué se puede usar, qué no se usa, y todo lo que tiene que ver con útiles escolares y cosas personales de una persona tiene muchas particularidades. Entonces, al igual que en la provisión de materiales escolares evaluamos todos esos temas, en casos como estos, pues desde luego que va a haber estudiantes y familias que prefieren prever sus propios recursos por múltiples razones. Viceministra, de todo lo que hablemos hoy, es vinculante, evidentemente, para los centros públicos, pero también para los centros privados. ¿A qué me refiero? Han entrado varios mensajes que dicen, bueno, sí, puede ser que los públicos no regresen, pero hay un cole X que es enorme y entonces puede poner a los chicos de 2 metros. Si no hay un aval del MEP, nadie regresa. Así es. Esto incluye centros públicos y privados. Si no hay un aval del MEP, no se puede regresar, y en eso quiero ser enfática porque nosotros también tenemos reportes de acciones de apertura para las que no están autorizados los centros privados. Y quiero aclarar que los están abiertas. Sí, en algunos casos, y donde nosotros hemos tenido que hacer fiscalización y seguimiento de este tema. Ok. Viceministra, si regresan y hay siendo la patria potestad de los papás y mamás, y yo no quiero y digo, no, yo no lo regreso a clases porque a mí me parece que es riesgoso, más allá de todos los protocolos que tengan, ¿eso se puede hacer? Un papá o una mamá puede decir, señor, no regresa, sin que eso signifique que pierda el año. En el caso, bueno, es que vamos a repetir, y ahí te hago más bien la pregunta a vos, si ya hemos hablado, digamos en la entrevista, de que existe una alta probabilidad de que no regresemos, tal vez ahondar en esa pregunta en este momento no sea tan provechoso. Sin embargo, sí hemos valorado, como en otros países, en caso del regreso, que si hay una familia que por decisión, digamos, propia, considera que el proceso a distancia es suficiente, que el docente, ¿verdad?, que se ha venido, que ha podido apoyar a su chico, digamos, en este caso, o a sus hijos,
en este proceso y que no se requiere el regreso, nosotros hemos considerado que no necesariamente tenga que regresar. Lo mismo si lo veíamos en la entrevista pasada, si hay un chico que tiene una enfermedad, ¿verdad? Y que es una persona sujeta a un riesgo. Porque claro, estamos en el marco... Ajá. Perdón, viceministra, pero es que, vamos a ver, hay una diferencia entre los dos casos. Cuando el chico es de riesgo o el papá es de riesgo o lo que fuera, hay una causa objetiva justificable, digamos, que permite que el chico no acuda a clases presenciales y se regresa. Otra cosa es la subjetividad de los papás. Por eso quisiera nada más tener claro en esa posición, porque desde la entrevista anterior, que esta pregunta quedó pendiente, yo he recibido un montón de comentarios de papás y mamás de de primero, de sexto, de séptimo, de quinto, que me dicen, él me puede hacer lo que quiera, pero yo no lo dejo regresar. Y la pregunta que sigue es, ¿y perderá el año? Y entonces yo quiero saber si yo entiendo que lo han valorado, pero me gustaría saber si ya han decidido de que si regresan, sí, se puede, los papás pueden decir, no, el mío sigue a distancia o no, viceministra, porque hicieron una encuesta, de hecho, en colegios. Sí, los papás pueden decir si se regresa a distancia o si se mantiene, digamos, el resguardo de la salud de sus hijos. Eso nosotros lo valoramos mucho. Y efectivamente nosotros queremos que sea que las personas sientan seguridad de que si van a regresar es porque, ¿verdad?, el sistema les está dando las condiciones para regresar y bueno, y todo esto. Desde luego que en una posición como la que estamos hoy por hoy, lo que hemos hablado y tomado la decisión es que los papás pueden valorar porque existen condiciones para el apoyo educativo a distancia y, ojo, muy importante, no necesariamente no regresar implica no perder el año, porque recordemos que hay una metodología a distancia, ¿verdad?, que está dispuesta en unas guías de trabajo, que hay unas plantillas de aprendizaje base, y siempre, ya sea a distancia o en el regreso, que el estudiante cumpla con los trabajos, las tareas asignadas y el seguimiento de su persona docente, tiene todas las probabilidades de la continuidad del proceso educativo a distancia y, por tanto, la promoción. Claro, porque, digamos, yo quisiera quedarme en el escenario donde yo, papá, digo, no, los míos no regresan, pero se mantienen a distancia, ¿verdad? Sí. Que esa es la posibilidad, no sacarlos del todo, digamos, del sistema educativo. Viceministra, ¿dónde está cayendo ese aguacero? Sí, aquí en el puro centro de Cartago. Sí, me han dicho que está aguacero en Cartago, es que yo y no se mete el sonido, pero sí el trueno, aquí está a punto de llover. Viceministra, ¿qué hacemos si regresamos con los 8,000 chicos que usted me contó la semana pasada que no habíamos logrado encontrar por ningún lado? Uh-huh. Eso es parte, por ejemplo, cuando decías ahora y hacías de tus conclusiones, ¿verdad? Decías, bueno, y que podrían haber algunos niveles que por sus características podríamos, a pesar de que no están en esos niveles, regresar. Específicamente en este momento, cada centro educativo, liderado por ese señor director, pero también por sus personas docentes, tienen un plan de permanencia y protocolos de alerta temprana, es decir, todo este periodo que ha pasado después de las vacaciones de 15 días, los centros educativos han hecho una implementación muy detenida de protocolos de alerta temprana para comunicarse de alguna manera con esos estudiantes y ver qué ha pasado con ellos. Entonces, recordemos que el tema de la exclusión escolar y de la desvinculación es un tema, lamentablemente, que siempre ocurre aún en un periodo lectivo presencial, ¿verdad? Es decir, los chicos aún se desvinculan del proceso presencial y la maestra siempre, o el maestro, el profesor se preocupa porque realmente podría no escuchar nada más de ese estudiante y cuando se da cuenta es que los compañeros le dicen, no, es que se salió y decidió irse a trabajar mientras tanto y el año entrante vuelve o cosas de esa naturaleza. Ya para eso el MEP tiene un protocolo, ¿verdad? Desde luego que lo que está dispuesto para hacer desde los centros educativos es asegurar todas y cada una de las acciones que minimicen las condiciones de riesgo de exclusión escolar, dándoles nuevas oportunidades a los chicos, reenganchándolos. No sé si has visto la campaña que tenemos de retención escolar, donde les damos algunos ejemplos o ideas a los chicos para que regresen y se comuniquen con sus docentes. Entonces estamos en ese proceso de aplicación. Sin embargo, Randall, sí te quiero aclarar que para nosotros es inminente que va a haber un porcentaje de exclusión escolar este año, que como decíamos la vez pasada, el éxito sería que se mantengan los niveles o porcentajes similares a los del año 2019, ¿verdad? Que logramos disminuir del 18 al 19 y que no se catapulten. Sin embargo, pues todas esas son probabilidades.
¿Qué los disminuye? Lo que hemos hecho, porque el tema de los protocolos de alerta temprana es un proyecto y una iniciativa de hace muchísimos años financiada por la Unión Europea, es decir, el MEP ya tiene los métodos y sabe cómo hacer para el retorno y la retención. En este momento lo que estamos es corriendo, aplicando protocolos, planes de trabajo que ya tenemos para asegurarnos esa permanencia. Viceministra, pero hay cosas que lo agravan. Yo también le dije en la entrevista anterior, le dije, bueno, si logramos exactamente el mismo índice del año pasado, es un logro extraordinario por las circunstancias. ¿Y cuáles son las circunstancias? No directamente las del menor, sino también las de la familia. Es decir, cuando un miembro de su familia ha visto recortado su ingreso, por ejemplo, o 2 de 3 miembros de la familia perdieron el trabajo, y el chico o chica tiene opciones de ganar algo, eso lo podría empujar, digamos, no necesariamente por una decisión de abandonar el sistema educativo, sino por las circunstancias. Hablando de esos 8,000, quería preguntarle que ustedes dicen que los niños que continúan virtual, ¿verdad? Ya lo hablamos y más adelante vamos a hablar de la evaluación, pero obtendrían entre un 50 y un 70% de los conocimientos, ¿verdad? De los conocimientos que están incluidos en los contenidos, y que este año es más fácil pasar, ¿verdad? Porque la regla casi es que, lo hablamos la vez pasada, hay que jalarle ya mucho el rabo a la ternera para quedarse este año. ¿Qué pasa con los chicos que no han recibido nada hasta hoy? Como esos 8,000, que ni a distancia, o sea, que a distancia no han recibido absolutamente nada. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿De dónde agarran los conocimientos para el próximo año? Para esos estudiantes, digamos, hay diferentes circunstancias posibles. La primera, que quizás es la más esperanzadora de todos, que logremos con los protocolos de alerta temprana, alerta temprana, la permanencia, y ya tomamos la decisión de darles algunas pautas a los docentes para que si este estudiante en este segundo semestre decide reingresar, pueda tener una fase de nivelación con guías de trabajo que se trabajaron el primer semestre más las nuevas, para que pueda nivelar esos conocimientos y efectivamente aprovechar este semestre del año, ¿verdad? El segundo semestre del ciclo lectivo, para continuar el proceso y no desvincularse. Ese es el escenario que queremos que suceda, ¿verdad? Sobre todo, si logramos... pero quedan 3 meses. Estamos trabajando en este momento, los chicos están desarrollando guías y muchos ya los tenemos. Perdón, por eso hablo, viceministra, de los que no saben nada. Los 8,000 que no han hecho ni una. Bueno, de esos 8,000 ya algunos en este segundo semestre por los protocolos de alerta temprana ya, recordemos que el corte fue a julio, ¿verdad? Y hemos venido trabajando todo agosto a partir de ese corte. Entonces hay muchos que ya hemos logrado, ¿verdad? Vincular o preguntar qué pasa y etcétera. Y si hay algunos otros que definitivamente no y toman la decisión por todas las circunstancias que vos acabas de reseñar, porque por ejemplo en zonas rurales podrían conseguir un trabajo en cosecha y etcétera para ayudar a la familia. Si en este caso ellos deciden y las circunstancias del sistema pues obviamente no logran hacer que permanezcan, ellos de regresar al año 2021 tendrían que regresar en el año que este año en el que este año estaban. Por ejemplo, si están en 9º y este año, digamos, no logramos la permanencia de ese estudiante, tiene que ingresar a 9º al año siguiente. Se queda en dos palabras. Tiene que repetir el año, sí. Viceministra, alejémonos un segundo de esos 8,000, digamos que es un problema de, ¿cómo le llaman ustedes? Yo le digo deserción, pero no es la palabra técnica. Exclusión educativa, ok. Pero cuando es que sí saben dónde está, tiene conectividad y todo, no ha estado en clases, falta 4 de 5 clases a la semana, no presenta las tareas, no reporta el trabajo cotidiano a través de Teams. ¿Qué pasa con ese chico o chica? ¿Igual será tan fácil para él o ella pasar? En este caso, bueno, en temas evaluativos lo que nosotros vamos a trabajar son informes descriptivos del logro, ¿verdad? Recordemos que no vamos a poner una nota necesariamente numérica. Para este segundo semestre, Randall, estamos avanzando, en este punto del año los docentes están avanzando en un informe descriptivo de logro de todo lo que pudieron avanzar el primer semestre. Pudieron avanzar o no pudieron avanzar, dependiendo de las características y condiciones de cada docente y cada centro educativo. Ellos tienen tiempo hasta finales de este mes para ese desarrollo de ese informe a partir de unos criterios curriculares que ya están dispuestos, y en primera semana de septiembre tienen la responsabilidad de entrega a los padres de familia de ese informe. ¿Okay? Entonces estamos en este proceso evaluativo
donde si se quiere lo que vamos a dar es una foto, ¿verdad?, descriptiva de horaria curricular por nivel que se logró trabajar con ese chico y que a partir de sus trabajos se puede decir que logró. Okay. Entonces, en español, esto para el primer semestre. En el segundo semestre estamos esperando el avance de este proceso evaluativo para generar disposiciones que ya fueron aprobadas por el Consejo Superior de Educación para el proceso evaluativo del segundo semestre. Recordemos que algo que cambiamos en vista de la contingencia por COVID-19 fue que tradicionalmente el ciclo lectivo estaba trimestralizado. Hoy por hoy tiene 2 bloques. El primer semestre, que fue desde el mes de febrero hasta julio de este año, y ahora este segundo semestre que va de julio a diciembre. Y en este periodo evaluativo los chicos igualmente han recibido de sus docentes, es decir, el proceso no ha parado, no es como que ellos están ahí esperando, sino que hemos seguido entregando guías de trabajo y igual los docentes dan seguimiento mientras finiquitan los informes. Estamos a la espera del avance de este primer proceso evaluativo para capacitarlos y comunicarles los insumos o las disposiciones evaluativas aprobadas por el Consejo para el segundo semestre, que es igualmente la generación de un informe final de logro que involucra el cumplimiento de los trabajos por guías de trabajo autónomo, que eso ya lo traíamos, es decir, ya lo venimos desarrollando, y la posibilidad de desarrollar de una actividad o un instrumento de evaluación final, ¿verdad?, que efectivamente sí puede tener características de rendir cuentas de un momento dado. Por ejemplo, es decir, es sumativo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, te voy a poner un ejemplo tal vez de los más claros. Una prueba oral en inglés. Entonces, una entrevista que el docente evalúe para ver el avance de los chicos, de los ejercicios en inglés, ¿verdad? Es decir, eso es una decisión que va a tomar el docente. Y eso, tanto el cumplimiento de las guías de trabajo autónomo como ese instrumento final van a generar el informe final de logro. Ese último informe final de logro va a decir esto que vos querés escuchar. Ese estudiante tiene los niveles esperados, va para 4º grado fluido, porque a pesar de todo lo difícil que fue este año, bien, o a este estudiante se le recomienda una estrategia de promoción para el año 2021, que es que va a tener que rendir para continuar al 4º grado, va a tener que rendir otro proceso evaluativo al inicio del curso lectivo del año 2021 para saber si efectivamente avanza al 4º grado o permanece. Es decir, que el estudiante tiene varias oportunidades para ir, si se quiere, avanzando en su proceso. Pero como lo dije la vez pasada en la entrevista, a pesar de todo esto, el sistema o el proceso evaluativo está hecho efectivamente para favorecer el progreso. Y es lo más interesante de todo, porque a veces me da la impresión de que es que la gente quiere escuchar y que se queden y no pasen y que no, ¿verdad? Y que el que no hizo, cuando realmente nosotros lo que estamos tratando, ¿por qué, Randall? Porque un criterio de riesgo de exclusión es quedarse. Claro, indudablemente, vigilancia, pero vamos a ver, yo le voy a ser sincero porque yo tuve muy buenos profesores y usted también. La cosa es, vamos a ver, yo lo que espero escuchar realmente es, Randall, sí, estamos diseñando esto para que todos pasen. Ya, digamos, ya si alguien es muy necio en no presentar absolutamente nada, pues no habrá otra que repetir, pero le estamos dando una infinidad de opciones para que pase. ¿Y cuál es la infinidad de opciones? Si en ese informe digo, no, es que Randall no, le faltó tal cosa y tal otra, ¿verdad? Puedo presentar todo lo que me faltó en el primer trimestre del otro año para seguir. Yo no quiero que nadie se quede, porque efectivamente es una razón de la exclusión. Más bien es lo contrario, en el sentido de que, y usted fue muy sincera en la ocasión anterior y me dijo, sí, o sea, digo, es dificilísimo quedarse este año. El sistema está hecho para lo que usted le llama progresar. Yo también creo que es progresar, pero le llamo pasar, para pasar de año. Y entonces eso es así. Sería realmente muy difícil, ya es una necedad absoluta quedarse de año. Y yo te voy a poner varios ejemplos para que todos tengamos como los contextos posibles en que hay que tomar decisiones, porque ve qué difícil. Vos estás pensando en el estudiante
que tal vez realmente no está interesado, ¿verdad? Que pueden haber muchos casos y dice, bueno, yo no quiero hacer eso, que me manda el profe y no quiero y estoy desmotivado por las circunstancias que sean, porque no puedo salir de mi casa y etcétera, y el estudiante toma la decisión, no tiene interés, está desmotivado. Pero también nosotros tenemos que tomar decisiones para los estudiantes, Randall, que se ponen su uniforme todas las mañanas para sentir que van a empezar a aprender, porque tenemos fotos, videos de estudiantes que han decidido continuar el proceso de aprendizaje en su casa, en el patio, en un tronco, teniendo un tronquillo, sentadillos, con su uniforme bien bañaditos, porque aunque sea la guía que van a trabajar en su casa, ellos quieren sentir que están ahí y que probablemente su mamá a miles costos les ayude a hacer la redacción o a hacer el cuestionario, y que sí le ponen, pero que realmente las condiciones son mucho más difíciles para ellos. Entonces hay que tomar decisiones. Entonces, en unas circunstancias país como estas, en donde ha sido tan cuesta arriba para un montón de la población de secundaria y primaria, es decir, el reto importantísimo es tomar decisiones que favorezcan en unas condiciones, que favorezcan a toda la población estudiantil en condiciones en donde no todos han tenido las mismas posibilidades, a pesar de las ganas que hayan puesto las familias, los docentes y las circunstancias económicas que el país, digamos, está proveyendo. Entonces, de alguna manera, uno de los elementos de política educativa más importantes es tomar las decisiones generales en beneficio de variables y de condiciones que sabes que van a beneficiar más que ir en detrimento de la población estudiantil. Y si bien nosotros hemos reconocido que hay importantes afectaciones sobre la cantidad de aprendizajes por lograr a nivel curricular, sobre, por ejemplo, temas como exclusión escolar, sobre temas evaluativos, es mucho más favorecedor a nivel de toma de decisiones y política educativa apoyar las generaciones para progresar en este momento, que más bien para generar condiciones, si se quiere, más limitantes para no seguir progresando. Y nosotros, y quiero enfatizar en esto porque estamos sacando unas publicaciones bien interesantes sobre simulaciones que hemos hecho, de si nosotros tomáramos ese tipo de decisiones, de dejar a todos, o por ejemplo, cosas que en algún momento me preguntaron también, declarar el ciclo lectivo incierto este año. Nosotros hemos hecho simulaciones econométricas de cuánto le cuesta al país, cuánto disminuye una persona en el mediano plazo a nivel salarial por una decisión como esa, o cuánto disminuye, por ejemplo, en pruebas internacionales como las pruebas PISA, el puntaje del país en caso de tomar decisiones como esas. Y lo que sí te puedo decir es que a tomar ese tipo de decisiones puede ir en detrimento de menores puntajes, menores capacidades para seguir avanzando y obviamente en el incremento de la exclusión escolar. Es un reto, es desafío. No. Indudablemente yo realmente no me imagino que podría tener, digamos, alguien que diga, bueno, todos se quedan, yo creo que todos se queden, no me lo imagino de ese modo. Hay algunos matices. Un día estos conversaba con una persona que ha estudiado muchísimo el tema de educación y que admiro enormemente, y me decía, mira, porque, digamos, yo entiendo que no se declarara desierto el curso lectivo, pero ¿por qué no planteamos en algún momento pasarnos de calendario, usar el calendario estadounidense, donde se arranca el año en agosto o en septiembre, no estoy muy claro, ¿verdad? Y entonces, a esta altura, los 5 meses que se perdieron, algunos, un par de meses, y después se hizo con educación a distancia, los hubiéramos tenido vacaciones, estaríamos arrancando el curso lectivo diciendo, van a entrar 3 meses en distancia y a partir del regreso a vacaciones después de Navidad, regresamos entonces presencialmente. Esas cosas que es un matiz, porque nuestro calendario está adaptado a la cosecha de café, que ya no tiene ningún caso, ¿se planteó en algún momento? Sí, claro, sí se valoró. Se han valorado diferentes alternativas y de hecho hemos tratado con el Consejo, porque recordemos, ¿verdad?, que esto no es una decisión que se pueda decir, ya a partir de este año tenemos un Consejo que es el ente superior, que es un órgano colegiado que tiene obviamente decisiones vinculantes para todo el sistema público en este caso, y sí hemos visto, digamos, todas esas posibilidades. Sin embargo, uno de los elementos, digamos, que hoy por hoy
implicaría la transición. Por ejemplo, un calendario como ese implica la reestructuración y reorganización total, no solamente, Randall, de nuestras fechas, digamos, de curso lectivo, sino de un montón de otras fechas relacionadas con el cumplimiento de planes anuales operativos país que se entregan en cierta época del año, de un tema de reestructuración presupuestaria. Es decir, no solo el MEP está organizado en ese calendario, ¿verdad? Burocracia. Exacto, mucho del sistema. Entonces, no es tampoco una decisión que entonces nosotros podamos decir la semana entrante que vamos a pasar a calendario gringo, que también además, Randall, está organizado por cuestiones culturales de Estados Unidos o por cuestiones culturales de otras latitudes como Europa. Es decir, ¿por qué tendríamos nosotros también que habituarnos a un calendario que, al igual que el costarricense, tiene una serie de variables culturales, por ejemplo, como el hecho de tener el verano en julio para poder disfrutar las vacaciones? Sí, por supuesto. Yo entiendo eso, créame que lo entiendo y lo comparto. Lo que pasa es que en una situación de emergencia hubiera sido, digamos, válido decir, bueno, hagamos esto, no porque queramos parecernos a los gringos, ni nada, ni mucho menos, sino para no haber perdido o restado, digamos, 4 meses anteriores, sino haberlos tomado, digamos, como vacaciones, pero lo entiendo. Aquí me dice una docente que nos escribe por WhatsApp. Dice, es que me da la impresión que el MEP le está dando toda la responsabilidad entonces al estudiante y a los padres de familia. ¿A usted qué le parece esa opinión? ¿La responsabilidad de qué? ¿Verdad? ¿A qué se referirá ella? La responsabilidad del proceso. Del proceso de conocimiento, de enseñanza, digamos, de lo que va a estar reflejado en el informe. Ajá. Bueno, un elemento importante es que lo que sí se ha sentido en este proceso a distancia es que eso, que es el rol de las familias, hoy por hoy, es una variable diferenciadora del progreso de los chicos en la casa. Es decir, efectivamente, los estudiantes que han contado y cuentan con más el apoyo de su familia, de sus hermanos, de sus papás, de sus abuelos, de todo, para el progreso educativo a distancia, efectivamente tienen, si se quiere, mejores condiciones para desarrollar las actividades académicas y el progreso en general. Las familias de los chicos siempre han tenido responsabilidades en el proceso educativo. Que no hayamos caído en cuenta de nuestro verdadero rol o del rol realmente que tenemos en el proceso educativo de los estudiantes, tal vez era un tema cultural, y verdad, yo creo que lo mencionábamos una vez en alguna entrevista. Hoy por hoy nos estamos dando cuenta de lo vital que es efectivamente en el proceso de desarrollo cognitivo nuestra actuación como familias. Y creo que lo que estamos sintiendo efectivamente en este proceso, y desde luego, Randall, que no podemos negar ante la pregunta de esa mamá, que hoy por hoy en un proceso de apoyo educativo donde el chiquillo está en la casa, por supuesto que ella tiene mucha responsabilidad, y el papá y la mamá y los hermanos y toda la gente, porque el proceso de aprendizaje está ocurriendo en el hogar. Obviamente, el que lidera ese proceso, su organización en el tiempo, qué temas se ven, qué se evalúa, qué se desarrolla y qué se realiza, él es el docente que diseña la experiencia de aprendizaje. Entonces, yo quisiera también que tomáramos en consideración que tanto las familias tienen su monto de responsabilidad, desde luego que es mucho mayor en el caso del aprendizaje en la casa, pero que los maestros también están haciendo y tienen una gran responsabilidad, y muchos la están cumpliendo, de un diseño de proceso educativo que ocurre en la casa lo más creativo que se pueda para que sus estudiantes salgan adelante en los procesos de lectoescritura, en verdad, con medios virtuales o con medios impresos. Y ahí pues hay muchísimos ejemplos muy interesantes, ¿verdad? De centros educativos y maestros que han preparado materiales para los chicos, que han preparado cajitas con juegos para que puedan. Y también en algunos casos me han dicho, doña Melania, además he tratado de que todas las actividades el chico las pueda hacer solo, precisamente porque sé que la familia está muy atareada, y entonces yo trato de apoyar en la medida de lo posible que el estudiante pueda desarrollar esas actividades lo más autónomo que pueda. Pero sí, desde luego que ese es el escenario. Viceministra, y si el salud permite regresar en septiembre, el MEP regresa, y ponemos el caso contrario, hay colegios o escuelas privadas que dicen, no, nosotros ya decidimos no volver, vamos a seguir a distancia, ¿eso lo pueden hacer o tienen que regresar? No, en este caso, desde luego que todos estos elementos van a tener que ser negociados desde la disposición que gire, digamos, salud,
pero efectivamente toda propuesta, en este caso, si hay la posibilidad de regreso, que un centro educativo privado diga, no, yo tengo ya toda la estructura montada, ya digamos pensamos más bien cerrar el año de esta manera y etcétera, todas esas opciones que desde luego se pueden someter a valoración y son totalmente viables. Viceministra, saludos a Giselle Gamboa, que dice, a Randall se le olvida que no está solo en radio y que su lenguaje corporal es importante. No, Giselle, no se me olvida, de hecho el lenguaje corporal es absolutamente el propio. Viceministra, hablando de los docentes, hay una docente, la conozco y me consta que es docente, que me dice, al final vas a ver que todos van a pasar, yo también creo lo mismo. Ok, pero dice, porque les vamos a dar tiempo de entregar todos los trabajos no entregados durante el año, prácticamente en una semana los profesores lo vamos a tener que revisar para pasarlos. Imagínate la fuerza laboral y educativa que nos estamos generando. Plantearle, por favor, también a la viceministra, que de parte de los profesores, que cómo vamos a validar en una semana o dos lo que 50 chicos no nos quisieron presentar en el año. Por ejemplo, hay 110 personas, en el caso de ella, que no me han presentado nada, he estado llame a los papás y nada. En esa opción de la que usted me habló ahora, de que en el primer trimestre del otro año presenten lo que no presentaron, digamos, para poder continuar en el proceso y desarrollen los conocimientos y habilidades que no lo han, pues usted también tiene un buen lenguaje corporal, los conocimientos y las habilidades que no habían desarrollado, ¿cómo va a ser con la carga laboral ese docente? No, la estrategia de promoción no es eso que estás describiendo. La estrategia de promoción para el año entrante no es presentar todos los trabajos que debían y yo en una semana, ¿verdad? Es una estrategia diferente que se tiene que planear, que puede ser el cumplimiento de un proyecto, es decir, es una actividad puntual que se desarrolla para apoyar al estudiante en visualizar un posible progreso en sus aprendizajes por lograr. Entonces no quisiera que malinterpretaran, no es la entrega de todo de sopetón, ¿verdad? Ni nada por el estilo. Es una estrategia, puede ser un trabajo, pueden ser varios, es decir, es el cumplimiento de unas tareas nuevas que no necesariamente son, ¿verdad?, como el acumulado del año anterior o etcétera. Es importante tomar en consideración, Randall, que al estudiante se le evalúa lo que va cumpliendo. Es decir, esa docente que tiene digamos, el proceso de a distancia con estos 110 estudiantes, tiene que haber procurado en el transcurso del año el proceso de entrega periódica de las guías y la indicación a sus estudiantes de esta entrega periódica para que pueda en el tiempo, en el mediano y largo plazo, ir revisando de una manera periódica ese proceso y que efectivamente no se les tenga que acumular, digamos, todo el proceso en un cierto momento, sino que pueda ir, si se quiere, registrando el proceso evaluativo con tiempo, igual que lo hace en el ciclo lectivo regular, ¿verdad? Entonces es un elemento muy importante. Nuevamente repito, el docente y su trabajo, y esto está claramente estipulado en las orientaciones de apoyo educativo a distancia, es diseñar esos materiales, compartirlos con los estudiantes en la medida de lo posible desde la coordinación que están haciendo muy bien los directores en centro educativo, poner las alertas de los estudiantes que no están cumpliendo y pues tomar las decisiones de evaluación que tengan que tomar y con las disposiciones que nosotros les vamos a dar a partir del cumplimiento del desempeño desde luego de esa persona estudiante. Y tomando en consideración todas y cada una de las condiciones que los docentes saben. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hay un docente que me pregunta, oye, Melania, es que digamos, yo puse la entrega para que me entreguen las evidencias del aprendizaje de estas guías de julio, las puse la primera semana, por decirte algo de abril, pero hay un estudiante que vive muy lejos, entonces él me pidió que él solo puede bajar 2 o 3 veces al mes y entonces que me las va a entregar aquí. Entonces yo le voy a hacer un quiebre porque yo necesito que él me las entregue, pero él no puede en las fechas que viene ahí. Es decir, todas esas son vicisitudes y situaciones que solo el docente conoce. ¿Y puedo hacerlo? Bueno, desde luego que sí, que cuenta con el aval de su director, de que puede permitirle al estudiante una semana más para entregar o 2, porque el estudiante no puede bajar porque vive en la montaña y el centro educativo está a 20 kilómetros a pie. Entonces va a bajar una única vez, va a hacer una vuelta y me va a entregar los trabajos y yo voy a esperar un poco más por ese estudiante. Todos esos elementos solamente el docente lo conoce y lo puede hacer, y desde luego que es la toma de decisiones curriculares y con el centro educativo. Entonces...
Perdón, una de las desventajas que usted tiene en su trabajo es que es tremendamente diverso, ¿verdad? Ajá. Entonces usted tiene estudiantes que viven lejos, estudiantes que viven cerca, papás responsables y mamás responsables, papás y mamás irresponsables, chicos responsables, chicos irresponsables, chicos a los que les fascina la escuela, chicos a los que no, docentes a los que les fascina su trabajo, docentes entregados en alma, vida y corazón, docentes despreocupados, docentes que se aprovechan. Es decir, realmente es una enorme variedad y yo entiendo la complejidad de establecer medidas como si todos fueran iguales cuando hay una enorme diversidad. Yo lo entiendo. Porque, por ejemplo, vea, hace un ratito la docente me decía, suave, ¿cómo vamos a hacer el informe? Es una enorme carga de trabajo. Ahorita William, que escribe en WhatsApp, dice que yo nunca leo los mensajes de él, pero sí, William, saludos. Dice, nosotros los padres tenemos que ingeniárnoslas para evacuarles todas las dudas, porque los profesores, vamos a ver, puede ser la experiencia de William, yo no quiero aquí generalizar. Los profesores solo se dedican a enviarnos las guías y no les explican nada y entonces nos están saturando a los papás y a los chicos. Entendiendo realmente esa complejidad, digamos, de que hay profesores buenos, malos, estudiantes buenos, malos, digo, ¿cómo hacemos para terminar esto de una manera ordenada? Pero más que este año, a mí me preocupa mucho cómo arrancamos el otro año de una manera ordenada, viceministra. Bueno, nosotros hemos estado trabajando ya en un plan integral de servicio educativo que incluye el año 2021 y el año 2022. Es decir, ya estamos previendo todas las cosas, calendario escolar, todo el tema presupuestario, todo el tema de nivelación de los aprendizajes pendientes en el primer ciclo, en el primer periodo del año entrante. Existe un plan si se quiere, de trabajo e intervención que ya estamos trabajando fuertemente para el ciclo lectivo del año entrante. Para terminar, vamos a ver, y en esto quizás ahí efectivamente existe una gran complejidad en la toma de decisiones en las orientaciones, por eso es que el MEP tiene que recurrir siempre a un marco de trabajo general, que podamos ir y general y organizado y podamos ir cumpliendo de una manera coherente todos los centros educativos y los docentes con esas disposiciones. Yo quisiera nada más hacer una radiografía de lo que tiene el sistema que organiza para los docentes y los centros educativos el proceso. ¿Por qué? Porque, y quizás aquí, quizás digamos una de las limitaciones es que probablemente, a pesar de que lo hemos divulgado, los papás no estén, si se quiere, tan enterados de manera tangible en las disposiciones. Uh-huh. En este momento hay una serie de documentos orientadores oficiales, ¿verdad?, que organizan el proceso lectivo a distancia, que son medulares y han sido medulares para la implementación de los procesos por parte de docentes y por parte de centros educativos. El primero, que fue el primero que se divulgó después de Semana Santa, cuando se toma la decisión de que vamos con el proceso educativo a distancia por más tiempo del que habíamos previsto, es el documento de orientaciones para el apoyo educativo a distancia. Randall, ese documento tiene, a partir de los perfiles y funciones de puesto de absolutamente todas las personas en el MEP, qué tienen que hacer en este proceso, cuáles son sus tareas y responsabilidades de directores, de orientaciones, de orientadores, de asesores, de docentes, de la familia, inclusive vienen ahí reseñadas claramente cuáles son las funciones que en este momento, digamos, tenemos que cumplir en el proceso a distancia. Posteriormente y muy claramente se diseñó un marco orientador para el desarrollo metodológico de las guías de trabajo autónomo, con el machote por materia, se le dijo cómo, qué hace primero el chiquillo, qué hace después, cómo se autoevalúa, cuántas se entregan, de qué manera. Todo eso está claramente dispuesto en ese documento y la gente, los docentes fueron capacitados como tal. Más recientemente, plantillas de aprendizaje base, que son esa delimitación curricular, está publicada por nivel, por asignatura, por ciclo, ¿verdad? Cada documento, cada docente tiene ese documento, esos materiales para trabajar. Y una serie de apoyos como la plataforma y otras disposiciones, por ejemplo, de intervención educativa propia de diferentes escenarios educativos para el abordaje del servicio. Entonces, cuando vos me decís
Melania, pero ¿cómo hacemos para hacer un ciclo lectivo y un proceso ordenado? Yo te digo, ¿verdad? Y yo te puedo asegurar que existe un cuerpo de disposiciones y de apoyo articulado que organiza el proceso lectivo de una manera formal y oficial. Y a esos documentos es que nos tenemos que referir como papás, como docentes, como directores. Nosotros siempre respondemos, yo por ejemplo siempre, la mayoría de las veces, o direcciono o respondo las preguntas más sencillas que me hacen, desde esa que yo te conté de este profesor preguntándome si el estudiante me podía entregar las guías después. Yo siempre, casi la mayoría de las veces, los remito al documento oficial que lo dice, o le pido al área que lo dispuso para que pueda aclararle a esa persona. Es decir, yo siento que hay un cuerpo articulado de conocimiento y disposiciones a nivel país que lamentablemente ha sido reconocido más a nivel internacional porque lo hemos compartido, ¿verdad?, que tal vez en nuestra propia casa, porque a veces es casa de herrero, cuchillo de palo. Es decir, nosotros hemos sido un sistema valorado como altamente efectivo en la toma de decisiones, a pesar de que aquí se valore que a veces hemos sido lentos y que no me dicen cómo y así, pero es muy complejo porque es como cambiarlo todo en un momento, digamos, histórico, en donde necesitamos ir haciéndolo además de manera coherente a las expectativas del sistema y cómo estamos acostumbrados a hacer las cosas. Entonces, yo sí creo que vos, como ciudadano, tiene que tener la confianza de que estamos trabajando de manera oficial un cuerpo de conocimiento y unas disposiciones que organizan el sistema y que no dejan a la libre cosas como que hoy por hoy de alguna manera te den la desconfianza de que es un desorden o que el año entrante no sabemos en qué fecha vamos a entrar o cómo se va a evaluar. Todo eso se ha ido definiendo claramente y yo creo que aunque existen excepciones, hay también un cuerpo de conocimiento que manejan nuestras direcciones regionales, nuestros asesores para organizar el proceso educativo. Viceministra, tengo que hacer una pausa comercial, pero tengo dos consultas, a ver si me las puede responder en 10 segundos cada una porque son sencillas. Si sigue la pandemia el otro año, ¿seguiremos con educación a distancia? Seguiremos con las medidas que haya que seguir para salvaguardar la salud de los estudiantes. ¿Cuándo está previsto que arranque el curso lectivo 2021? Estamos todavía en eso, pero definitivamente en el mes de febrero. Ok, voy a ir a la pausa comercial. Antes de ir a la pausa, quiero simplemente hacer un repaso por las conclusiones, porque hay un montón de gente que me pregunta cosas que ya usted abordó, entonces quisiera hacer esas conclusiones. A Beatriz Macís, que nos saludó desde Cartago. Saludos, Beatriz. La mejor provincia del país, Dan. No tengo ninguna discusión. Beatriz es profesora en un instituto, creo, y entonces nos preguntaba de educación abierta. Bueno, hay una enorme probabilidad de que los exámenes de educación abierta, no solo los de bachillerato por madurez, se hagan en el mes de octubre. Están a la espera de la autorización del Ministerio de Salud, pero hay una gran probabilidad. Los actos de graduación presenciales como los conocemos, hoy no hablamos de eso, pero guardé la conclusión de la semana pasada, no serán. O sea, no hay forma, no gaste plata en vestido ni en traje, no pasará. Ok, lo otro, si regresan en septiembre, solo regresarán primero, sexto, séptimo, quinto académico y sexto técnico. Los papás o las mamás de esos chicos que regresan pueden decidir que no regresen y que sigan a distancia. El MEP le dará careta a los estudiantes que no puedan tenerla ellos en caso de que se regrese. Si no se regresa la semana del 17 de septiembre, que era cuando se tenía previsto regresar, ya no regresarán a clases presenciales, sino a distancia. Hay una enorme posibilidad de que no se regrese en septiembre y que terminemos este año a distancia y no habrá ni desfiles ni actividades presenciales para el aniversario de la independencia. Así es. Son las 2:37. Viceministra, recuerde que yo, no sé si usted oye siempre el programa, la verdad, estaba partiendo de que sí. Al invitado o invitada yo siempre le pido que escoja una canción para cerrar. Entonces, piénsela en esta pausa comercial porque regresamos prácticamente con un mensaje final suyo y la canción son las 2:38. ¿Por qué va a terminar tan rápido, Matices? Porque hay partido hoy se estrena el Sporting en el fútbol de la primera división a partir de las 2:45. Vamos a la pausa y volvemos.
porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 42 minutos. Viceministra, existe una enorme incertidumbre, pero entiendo que usted también la tiene y entiendo que el sistema la tiene porque las decisiones no dependen directamente de ustedes. ¿Qué le dice? Y además hay una variedad de opiniones increíbles entre que han hecho las cosas genial, que no las han hecho bien, que ya paren todo el curso lectivo, que nos pasemos al calendario gringo, que dejen a los chiquillos en clases hasta marzo del otro año, bueno, un montón de cosas. ¿Cuál es su mensaje para los papás y mamás y los estudiantes que nos están escuchando, teniendo esa variedad de opiniones tan contradictorias en la audiencia, viceministra? Sí, bueno, yo quisiera más que todo emitir un mensaje relacionado con lo que hemos enfrentado este año en el aprendizaje. Olvidémonos un poco del currículum, las guías, sino que hemos enfrentado, que hemos aprendido este año, porque este año ha sido un año de muchísimos aprendizajes en muchísimas habilidades relacionadas con la convivencia, por ejemplo, en la casa, cómo hemos valorado, Randall, la escuela y la importancia de ir a socializar, de compartir con mis compañeros, con mi maestra, cómo como familias hemos visto el valor tan importante del centro educativo en la vida social de este país, porque en este país la escuela, el cole es un lugar muy importante para muchas personas y es un lugar muy importante sobre todo para las personas estudiantes. Entonces este año ha sido de múltiples aprendizajes y sobre todo desarrollar habilidades de resiliencia, de autonomía, de cómo organizarme en mi trabajo académico solito o con la ayuda de mis papás, de cómo organizar horarios, itinerarios y hábitos en el hogar, de cómo, ¿verdad?, vos te vinculás como papá o como mamá en el proceso de aprendizaje de tus chicos y sentís esa responsabilidad por apoyarlos. Entonces yo creo que ha sido un año que más allá, obviamente, de los temas educativos, ha sido un año donde hemos vislumbrado y nos ha permitido ver muchas cosas. A nivel del sistema educativo, hemos crecido muchísimo a nivel de digitalización, de aprovechamiento educativo de las tecnologías, Randall. Nosotros pasamos de un uso de un 34% del correo electrónico oficial del MEP a casi un 90.84% de uso de la planilla total del MEP del recurso. Tenemos más de 500,000 estudiantes que al inicio del curso lectivo no usaban herramientas virtuales para aprendizaje. Hoy por hoy, más de 500,000 personas estudiantes, y esto va incrementando por los esfuerzos que han hecho los papás para acceder a internet y a dispositivos desde el hogar. Tenemos además un proceso de capacitación que ya de alguna manera logró muchísimos estándares o muchísimas metas alcanzadas en relación al uso de recursos tecnológicos para aprender. En el caso de los docentes, muchos se han puesto las pilas, ya están apropiados, ha sido un respiro. Y yo sé que si bien hay una serie de limitaciones, porque eso no lo vamos a negar, y hay una serie todavía de brechas y desigualdades que tenemos que compensar y nivelar, el sistema ha logrado muchas posibilidades de lecciones aprendidas en el marco de cómo valoramos los procesos de aprendizaje y los centrales que son en la vida económica y social de un país, y también cómo el MEP ha dado un giro muy importante en el rol que le da para la gestión del proceso de aprendizaje y para la gestión educativa en general a la tecnología. Viceministra, perdón, le voy a meter un golazo, porque esa era la última pregunta, pero me acaban de avisar que el Partido Restauración Nacional está denunciando que aumentaron los centros educativos con órdenes sanitarias de 529 a 701. ¿Usted me puede brindar una respuesta a eso? En este momento no tengo datos específicos de la dirección de la DIE, porque pues no es mi viceministerio necesariamente el que coordina esos temas. Sin embargo, desde luego nosotros estamos en general muy enterados del proceso. Es muy probable que estas órdenes sanitarias sobre todo hayan sido producto de la revisión que hemos hecho de infraestructura, de la preparación de infraestructura dentro del Plan Regresar, que se ha hecho un trabajo muy importante de revisar muchas de las condiciones que nuestros centros educativos tienen, pero en este momento pues obviamente no puedo profundizar como me gustaría en el tema porque desconozco
cuál ha sido el incremento, y eso pues desde luego de una manera más tangible te lo puede comunicar don Steven González, que es el viceministro administrativo. Claro, pero si han hecho una revisión de infraestructura para poder generar el regreso, y eso podría estar generando este aumento de decir, opa, esta no lo habíamos visto, va con orden. Claro, por eso, porque obviamente se requieren muchas condiciones, entonces me imagino que podría venir por ahí. Sin embargo, no me gustaría profundizar porque no manejo el dato como me gustaría para poder comunicarlo. Claro. Le entiendo, viceministra. Muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, no, con mucho gusto y como siempre. ¿Y mi canción? Por favor. Yo no te pido, de Pablo Milanés. Pablo Milanés, Yo no te pido. Así es. Bueno, ahí está, creo que está Marvin o Glenn en cabina Monumental, creo que es Glenn. Nada más, Glenn, apenas, porque ya vamos a entregar a los compañeros de deportes, viene Deportes Monumental con el partido entre Limón y el Sporting, pero necesito nada más que cuando deje pasar el tráiler aquí al frente, ya, ahora sí. Ahí está. Viceministra, gracias. Un gusto. Que le vaya muy bien, hasta luego. Igual.